detrás de cada ritual de despedida hay una filosofía, unas creencias, una manera de entender la vida e incluso la muerte. Si bien estas formas son más o menos estáticas en muchas culturas, en las grandes ciudades donde todo es dinámico en este aspecto, van cambiando. ¿Cuál es la tendencia que se está imponiendo últimamente? El despedir sin ceremonia. Primero vinieron las ceremonias laicas o civiles o no religiosas, y ahora pues están ganando terreno las ceremonias sin la ausencia de ceremonia. Seguramente porque aquella persona pues socialmente, por motivos de enfermedad o otras dificultades, dejó de existir, entre comillas, y no se convoca al vecindario, evidentemente, a la familia para este adiós, sino que simplemente se tramita algo que es obligación de hacer, como es pues enterrar o incinerar o eliminar esos restos de aquella persona que formó parte de nuestra historia, de nuestra vida. Una tendencia que va en aumento. Las otras maneras de despedirnos, pues también hay tendencias a que se haga un ritual, ¿no? Por ejemplo, hay un ritual donde prima la historia del difunto. Suele ser una ceremonia, pues muchas veces laica, civil, también religiosa, donde se exalta sobremanera al difunto y donde la filosofía que subyace en el fondo es: mientras te recordemos, existirás. Una eternidad muy corta, porque la eternidad, mientras recordemos, se va a ceñir a mientras vivamos los que te estamos recordando. Puede ser incluso un recuerdo sereno e incluso gozoso, o puede ser un recuerdo triste, porque ha habido circunstancias de mucho dolor y vamos a alimentar ese dolor permanentemente para no olvidarte. El olvido para estas clases de rituales supone la ausencia total de la persona. Por lo tanto, podemos decir que hay una creencia en el más allá, en la pervivencia, muy limitada. Otras ceremonias también más nihilistas, podemos decir de alguna manera, son aquellas en que el difunto no es el protagonista. El protagonista pues son unos poemas, unas canciones, una exposición de nuestras habilidades artísticas y de nuestras capacidades de oratoria, donde casi se vaya pues el aplauso o el beneplácito de los oyentes que ven esa exposición tan magnífica con motivo de la defunción. ¿Qué otras maneras hay de despedirse? Pues hay maneras de despedirse donde sí que se alude a la trascendencia, pero una trascendencia impersonal, donde todo se difumina. El alma o el espíritu son energía, donde la persona aquella se diluye en un gran cosmos infinito y se pierde, difícil de localizar, difícil de encontrar, difícil de nombrar incluso, puesto que ya pasa a tener otra identidad. Finalmente, la fórmula más en crisis es la fórmula religiosa, cristiana, católica, donde el protagonista no es el difunto, sino el protagonista es Dios y su misericordia infinita, donde el ritual concede mucha importancia a la súplica, a la oración para el difunto, donde el protagonista es Jesucristo que muere y resucita, y donde nos incorporamos a ese Cristo que muere y resucita de muchas maneras a lo largo de la vida y completando esa incorporación con nuestra oración, con la oración de la asamblea que pide que el difunto sea partícipe de la misericordia de la vida eterna. El protagonista es Cristo, el protagonista es Dios Padre, y la asamblea ora por el difunto para suplicar a Dios Padre su misericordia que es infinita. Una ceremonia o un ritual que no está centrado en la persona, sino en aquel que puede conceder la vida.
¿A quién te puede conceder eternidad? Evidentemente esto implica una fe, la fe de la Iglesia. Para muchos esta fe pues no tiene mucho sentido porque no es obra humana, no es algo que nosotros podamos dominar, controlar e incluso pues imponer. Para muchos la rivalidad entre Dios y el hombre queda clara que vence el hombre con su voluntad de inmortalidad, una voluntad de inmortalidad que dura poco porque dura mientras te recorremos. Nosotros los católicos rezamos para que esa persona a la que despedimos viva mucho más allá de nuestro recuerdo. Con ustedes, Alfonso Gea.